¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Edifica. Estoy muy contento y muy emocionado porque estamos llevando una serie donde estamos hablando acerca de las doctrinas básicas de la fe cristiana. ¿Qué es lo que creemos y por qué lo creemos? Y cómo expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo soy el pastor Dwayne Grassman y tengo conmigo mi buen amigo, mi compañero de la milicia, un hombre fiel que ama a Dios y ama a su pastor, el pastor Omar Acuña. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos a nuestro podcast Edifica. Ya. Muy emocionante y de verdad ha edificado la vida de muchos de nosotros. Y hablemos de... Triunfó la gracia. Queremos hablar acerca de la gracia de Dios. Sí. Cada vez que pienso en la gracia o el amor de Dios, me hace recordar cuando hace más de 50 años atrás, invité a Jesucristo a mi vida. Era un joven de 17, 18 años, estaba en un grupo de muchachos jóvenes y un señor viejito, habló acerca del amor de Dios. Juan 3:16, wow. Porque de tal manera amó Dios a Dwayne Grassman. Sí, y ahí es donde vemos que su gracia triunfó. Aún un adolescente ocupa la gracia de Dios, igual que una mujer o un adulto. Sí. Todos ocupamos de su gracia. Y es bueno poder definir qué es gracia. Para empezar este podcast, ponte atento ahí en tu casa y pues nuestro pastor nos puede decir, ¿qué es gracia? ¿Por qué es tan importante la gracia en la doctrina de nosotros? Bueno, estamos hablando de la gracia de Dios, ¿no? Gracia es... brindar un favor o bondad a una persona, a alguien que no lo merece y jamás lo merecería. O sea, es dar sin esperar nada a cambio. Es como el amor de Dios que es incondicional. Y pensando en eso, viene a mi mente otra imagen del chaleco de salvavidas, ¿no? Son los máximos la máxima cosa para los niños chiquitos cuando están en un albergue, ¿no? Pones el chaleco de salvavidas y lo lanzas al agua y se acabó la bronca, ¿no? No hay problema. Sí, ya todo sale a flote, todo está a la gusto. Cabecita está arriba, ¿no? Sí, no te ahogas. Y qué padre poder entender esto. Yo creo que Tito lo entendió muy bien también la palabra en Tito 2:11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y ahí vemos la imagen de ese chaleco salvavidas, ¿verdad? Sí. Entonces, si Dios ha lanzado un chaleco salvavidas desde el principio. Desde el principio, sí. Ha estado al tanto y al cuidado, como dice usted, tirando el salvavidas para que estemos a flote. y no solo la gracia es para salvarnos y sobrevivir, sino que la gracia es darnos un propósito por el cual hemos sido salvados. Así es. O salvos, perdón. Es un chaleco de la gracia de Dios. Y pues siguiendo eso, el ejemplo, por ejemplo, de Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando con los efesios y quería que ellos recordaran, porque es una de las maneras para asimilar lo que es la gracia de Dios, es recordar de dónde Dios nos ha sacado. Yo me acuerdo, si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Sería muy feo no acordar o recordar de dónde Dios nos sacó. Sí. Pero aquí hay dos cosas. Vimos en el podcast pasado cómo la serpiente venía a recordar o a torturar o a meter ideas a Adán y a Eva, cosas que no debían de hacer. Claro. Y después viene el desgraciado, porque no tenía nada de gracia, a recordarles lo que habían hecho. Y la gracia de Dios es al revés. Conociendo lo que hacemos, Él viene y nos da su amor y su favor. Sí, eso es maravilloso lo que acabas de decir. Y es cierto, pues Pablo dice que estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, ¿qué pasó? Igual como dices, pues Adán y Eva, pues más bien Adán era responsable. Ahí va otra vez. No supero eso. No, pues, ni modo, pues el responsable de todo el huerto, el administrador, permitió que entrara el diablo. Y descuidó a su esposa, quien fue tentada. Entonces, por medio de esa decisión de desobediencia, entró el pecado. No solamente a ellos, sino a todo el mundo. Y ha pasado de generación a generación. Por eso estábamos muertos, que es la separación espiritual de Dios. Y Pablo estaba recordando eso. Sí. Estamos en el pecado, estamos en la naturaleza que entró ese día. Sí. Y estábamos muertos y no merecemos... ser salvos, no merecemos ni siquiera la mirada de Dios a nosotros por el pecado, ¿no? Pero vemos aquí en Efesios 2, de 4 a 5, y tiene como un paréntesis, y es el paréntesis de nuestra vida. Pero Dios.
Bueno, esta frase, pero Dios, Wow. es maravillosa. Sí. O sea, pero Dios, estábamos muertos, estábamos controlados por Satanás. Sí. Él es el Dios de este mundo, el espíritu que maneja y controla este mundo. Estábamos así adentro de todo eso, pero Dios, quien es rico en misericordia, nos salvó. O sea, pero Dios, tenemos que entender, Omar, lo que es la magnitud y la extensión, el alcance de la gracia de Dios. Yo pues he dicho muchas veces, yo soy asesino. Yo también. ¿Tú también? Bueno, a lo mejor tú también. Sí, yo también. Somos asesinos y está poco fuerte cuando decimos, caray, somos asesinos porque fuimos nosotros, tú y yo, y todos los que nos escuchen, fuimos nosotros que clavamos a Cristo Jesús en la cruz por nuestras iniquidades, nuestros pecados. Fue hace más de 2000 años atrás, pero Jesús cargó sobre su cuerpo todos los pecados de toda la gente antes de Él y después de Él, que incluye a nosotros. Entonces fuimos nosotros que clavamos a Cristo en la cruz. Pero Dios. Pero Dios. A pesar de. A pesar de. Y aquí es donde la gracia es donde empieza a tomar un lugar muy importante en nuestra fe. Yeah. Somos salvos por gracia, no somos Yeah. salvos por lo que hacemos. Si Dios nos juzgara por lo que hacemos, Yeah. ojo tú que estás en casa, si Dios levantara un juicio en este momento sin la gracia de Dios, ¿cómo nos fuera? Entonces, por eso queremos enseñar los principios de la doctrina. Claro. No vamos a hablar de que somos asesinos o fuimos o somos pecadores para que tú te sientas mal, sino para poder darle valor Claro. a la gracia que estamos recibiendo en este momento de parte de Jesús. Es que desde el principio Dios ha estado lanzando su chaleco de la gracia de Dios. Y todos los días lo que hace Dios, todos los días está brindando su gracia. Y los que reciben su gracia, ¿qué pasa? Dios los justifica, los perdona, los acepta, los adopta como sus hijos. Y si fuera poco, nos llena con su Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Somos la casa, el templo del Espíritu Santo. Y un día estaremos con Él en su casa. O sea, la gracia de Dios es maravillosa. Sí, y podemos ver la gracia como un regalo. Yeah. Un regalo no merecido. A veces es nuestro cumpleaños y esperamos que nos regalen ¿no? a algo por ser nuestro cumpleaños, ¿no? Claro. Pero todos los otros días, los 364 días, no esperamos que alguien nos regale. Y si nos regalan algo, oye, ¿qué pasa? Sí, ¿Cuál es el gancho? ¿por qué? O sea, Sí. ¿por qué? ¿Qué quieres? Cuando vienen mis hijas y me traen desayuno en la mañana o me quieren hacer... ¿Cuánto quieren, no? Sí, ¿qué necesitas? Y yo creo que a veces es así, ¿no? Cuando vemos a Jesús en su bondad, Ya. creemos que solo es que Él ocupa algo de nosotros, cuando realmente Jesús viene a darnos siempre algo. Nos ha tocado muchas veces que hemos ido a algunos lugares a dar despensas o Sí. a hacer Sí. labor social o a mostrar el amor de Jesús. Y hay personas que se sorprenden tanto porque le das un regalo físico. Sí. Lo que no entienden es que ese regalo viene lleno de gracia de Ya. parte de Dios. Sí. Bueno, estamos hablando acerca de la gracia de Dios y algunas características. Y número uno, pues es un regalo de Dios. Y me gustaría leer aquí la base bíblica, ¿no? En Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Entonces, cuando creemos en Él, cuando dijimos, cierto, yo reconozco mi situación, que estoy separado de Dios, estoy lejos de Dios, yo pongo mi confianza en Dios. Es cuando, Señor, me salva. Pero es algo muy interesante, Omar, eso de creer. Es Dios quien toma la iniciativa, toma el primer paso, y si fuera poco, nos da a cada uno de nosotros una medida de fe para poder creer. O sea, ni siquiera teníamos esa fe para poder creer. Fue por Dios que nos había dado esa fe para poner nuestra confianza y reconocer que necesitamos a Dios y recibir el regalo Así de es. su gracia. Yo creo que viene junto con el chaleco de regalo, ¿no? Es el chaleco y la medida de fe necesaria para salvarnos. Entonces, pues lo vemos aquí. El principio es salvarnos, es darnos gracia. Y la única manera en que pudiéramos recibir este regalo y llegar a la presencia de Dios es por su gracia. No podríamos llegar delante de Dios sin esta hermosa gracia de Jesús. Sí, es un regalo de Dios, pero también la gracia mantiene nuestra salvación. Porque
hay personas que piensan o tenemos ideas equivocadas que escuchan en el internet y otros lugares, ¿no? Otros podcasts. Otros lugares que después de ser salvos por gracia, porque es por gracia, pero yo necesito mantener mi salvación con buenas obras o con mis méritos o mi buen comportamiento, o sea, para mantener la gracia de Dios, para mantener mi salvación. Dice aquí en Efesios 2:9, es muy importante la base bíblica, ¿no? En Efesios 2:9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros un tiempo atrás. Entonces, muy importante, cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Su última palabra, consumado es. O sea, fue suficiente. No puedo agregarle más, no puedo hacer nada más, o sea, con vestimenta o con ciertas palabras o ciertas ideas o acciones. O sea, no puedo agregarle más. O sea, somos salvos por la gracia de Dios. Sí, y mucha gente me ha preguntado a mí, o ha venido a pedir consejería y sintiéndose condenado, con mucha condenación porque falló, y creen que su salvación está a veces en riesgo. Y mi respuesta siempre ha sido eso: no lo merecías antes, no lo mereces ahora. Entonces, eso es, no lo merecemos. Entonces, eso nos tiene que dar un poco de paz. No porque ahora tengamos a Cristo en nuestro corazón, merecemos o valemos mucho más en medida de gracia, ¿no? La gracia es para todos. Juan 3:16. Esa es la base. Así donde la gracia detona. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Y los que creamos en Él, pues seremos salvos y tenemos vida eterna. Pero su gracia es desde antes de. Estamos flotando con el chaleco desde antes de. Lo que pasa es que cuando hacemos la oración de fe encontramos el propósito, encontramos la guía, tomamos la plomada nuevamente y direccionamos nuestra vida para caminar con Él en su propósito. Entonces la gracia es el principio, es el primer abrazo con Jesús para que te dé ese propósito de amor y empiezas a conocerle. Así que tenemos que disfrutar su gracia, no tener condenación, pero tampoco podemos abusar de la gracia de Dios. Sí también es un punto sumamente importante. O sea, fue su sacrificio perfecto, es lo que abrió el camino para poder recibir la gracia de Dios. Cuando ya estamos experimentando la gracia de Dios, nos va a dar todo lo que ocupemos para poder dar gracia a otros. En este versículo 10 habla de las cosas buenas. Entonces, vamos a hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque estamos motivados por la gracia de Dios. Cuando uno está enamorado, comienza a hacer cosas muy diferentes, o sea, para su novia, su esposa, o sea, los regalos, el tiempo y todo. ¿Por qué? Porque está motivado, porque está apasionado. Entonces, cuando estamos enamorados con Cristo Jesús, cuando podamos experimentar y entender su gracia, vamos a querer compartir la gracia de Dios a otras personas en maneras tangibles y maneras prácticas. Sí, la gracia detona agradecimiento. Sí. Eso es algo que hemos experimentado y hemos agradecido. Su gracia detona agradecimiento. Vivir en gracia evita la queja. Vivir en gracia evita tus traumas a veces de yo no puedo, yo no soy. Cuando estás disfrutando de su gracia, sabes que aún en cualquier situación, aunque no lo merecemos, Dios va a poner su mano sobre ti, sobre tu familia, sobre la gente que amas. En esta pandemia hemos experimentado gracia sobre gracia. Su favor ha estado por encima de todas las situaciones. Podemos estar compartiendo la palabra el día de hoy porque su gracia está con nosotros. Entonces, tenemos que ser agradecidos por su gracia. Y pues la palabra clave es recordar de dónde nos ha sacado Dios. ¿De dónde? Y los testimonios, las historias, mencionaste la pandemia, pues yo tenía COVID durante la pandemia y por su gracia me salvó. Y doy gracias a Dios por los médicos en nuestra iglesia que estaban dando asesoría médica, que estaban conmigo pues casi todo el 24 horas y que han hecho tantas cosas con tantas personas con COVID. En la iglesia, Faz en Acción, ayudando a las personas con medicamentos, con comida.
vida. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, el amor de Dios, que nos empuja, que nos motiva a amar a otros. Sí, y esa gracia y ese favor nos restaura. Nos restaura, su gracia nos restaura. A pesar de ser pecadores, de no ser dignos, de tener esa naturaleza cada día, de seguir fallando, de seguir ofendiendo, a veces con falta de perdón, su amor no se aparta, su gracia sigue sobre nosotros y viene una restauración, porque nos damos cuenta que como no lo merecemos, también otras personas no lo merecen, pero su gracia llega a nosotros y podemos también dar esa gracia a las personas que nos rodean. Sí, no, eso es maravilloso, Omar, que su gracia nos restaura. O sea, es cierto, vamos a fallar. O sea, no voy a profetizar que van a fallar, pero pues fallaremos. Sí. Cometemos errores y equivocaciones. Y siempre digo, bueno, espero que hoy peco menos que ayer, ¿no? Que ahí vamos progresando, ¿no? Como la revelación de Dios es progresiva, estamos conociendo a Él más y más, que también nos estamos acercando más y más a Él y a su carácter. Pero sí fallamos. Yo fallo, tú fallas, pecamos. Pero gracias a Dios por su gracia que nos restaura. Es el enemigo, es Satanás, que quiere mantenernos aplastados, ahuitados, desanimados, condenados. Es el enemigo. Pero Dios nos levanta. ¿Qué hacemos? Reconocemos. Y mi versículo, uno de los favoritos, ahí va, ni modo. Vamos. Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos. No solamente perdonarnos, sino limpiarnos. La conciencia, el alma, o sea, nos limpia de toda nuestra maldad. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos que tropezamos, pues, que resbalamos y, bueno, con su gracia podemos levantarnos. ¿Cómo? Confesando. Yo confieso y Él hace su chamba, su obra de perdonarnos y limpiarnos. A veces estamos en una desgracia de vida. Es una calamidad nuestra vida. Estamos ahogándonos en deudas, relaciones rotas de 10, 15 años con nuestra familia, tal vez con nuestros padres, nuestros hermanos. Una desgracia, una desgracia de vida. Estás enfermo de todo porque no has podido perdonar. Y cuando vemos este versículo, confiésalo. Dilo. Quítale poder al decirlo. Entonces, esa desgracia se destroza cuando la gracia llega y restaura nuestras vidas. Y a veces nos da miedo. En lo personal me daba mucho miedo cuando recibí a Cristo y sentí que volví a ser un lienzo blanco y limpio y puro. Y cuando fallé por primera vez después de esa temporada. No quería acercarme a Dios. Me daba mucha vergüenza. Yo creo que andaba como Adán y Eva escondiéndome por abajo de las ramas y buscando con qué taparme. Y me daba miedo. Y sabes, a lo mejor algunos de nosotros hoy en este podcast hemos fallado o estamos viviendo una vida desenfrenada y no queremos o no sabemos cómo acercarnos a Dios. Y sabes, su gracia es suficiente. Como dice en Hebreos, ¿no? Podemos acercarnos al trono de la gracia. Sí, siempre digo, pues hay que regresar al trono. ¿Y cómo? Confiadamente, así dice en Hebreos 4:16. Podemos regresar al trono o llegar al trono de la gracia de Dios. Es un trono de gracia, Omar. No es un trono de castigo, ni condenación, ni de acusaciones. Todos los días escuchamos eso en la calle, ¿no? Sí. Todos los días estamos siendo bombardeados por los medios. Pero con Dios dice, ven para acá. Es un trono de gracia y ahí es donde podemos recibir el amor, el socorro que necesitamos. No es, me repito, un trono de condenación ni de juicio, sino de gracia. Él dice, ven para acá, regrésense a mi trono. Sí, y si crees que alguien no merecía, está la historia del hijo pródigo, creo que todos la hemos escuchado. Si alguien echó a perder todo, fue este muchacho, y el padre lo esperó de brazos abiertos, por gracia. Y cada día lo estaba esperando, y yo creo que igual que nosotros, cada vez que fallemos o echemos a perder algo, Dios está esperándonos con su gracia. Esto no quiere decir que tenemos permiso por la Biblia, por su palabra, de jugar con el pecado, de jugar
con llevar al límite hasta llegar tal ¿Hasta vez, dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta ¿Dónde esa está la línea. raya? Sí, no debemos de rebasar esta línea. Tal vez tú tienes 10 años de cristiano y has estado jugando un poco. No estamos hablando de esa gracia. Estamos hablando de una gracia que transforma, de una gracia que te lleva al trono de la presencia de Dios. Y en Romanos 6 dice, ¿qué concluiremos? Y estamos a punto de terminar el podcast, nos queda poco tiempo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ya no. O sea, Pablo estaba poco molesto, ¿no? Sí. Con los romanos. Y porque estaban jugando. O hay otra expresión muy fuerte, una gracia barata. O si queremos un poco más fuerte, estaban pisoteando la gracia y la sangre de Cristo Jesús. Personas que fueron salvadas por la gracia de Dios y reconocían su salvación. Y quizás pasa con algunas personas que me están escuchando. Y entra en la mente la idea, bueno, a ver, somos salvos, fui salvo por la gracia de Dios. Entonces, pues eso me da licencia de hacer lo que me pegue la santa gana, aunque no es tan santa la gana. No es. Y hacer esas cosas, las pasiones desenfrenadas. Sí. Pues Dios, a fin y al cabo, me va a perdonar. Pero esa es una gracia barata. Por eso Pablo estaba en ninguna manera. No. Porque más, en cambio, es la gracia que debe empujarnos o acercarnos o hacernos apegarnos más y más a Él para ser como Él. Y recordar la magnitud de su gracia, de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, y vemos que la gracia es un regalo, y un regalo, a veces no sabemos todo lo que alguien tuvo que trabajar para dar ese regalo, todo lo que alguien tal vez tuvo que ir a pedir un crédito para regalarte unos tenis en tu cumpleaños, tal vez tuvo que vender o desprenderse de algo para darte ese regalo. Este regalo costó la vida humana de Jesús, costó sangre, costó sufrimiento. Dice la Escritura que este regalo costó un cuerpo destrozado para que tú pudieras recibir esa gracia y ese favor. Qué tremendo. Es que así experimentando y conociendo la gracia de Dios va a eliminar el poder del pecado en nuestras vidas, porque ya no vamos a querer pecar deliberadamente. Vamos a siempre estar consciente. El Espíritu Santo es el que nos dice cuando andamos mal con nuestras regadas, y inmediatamente, 1 de Juan 1:9, Hebreos 4:16, vamos al trono de la gracia de Dios. Así que vamos a terminar este podcast, que me impactó mucho, ¿no? Bastante, con una oración. Y Omar, por favor, que nos diriges en una oración. Y si estás en tu casa y esto Dios ha estado hablando ahorita, es su favor y su gracia que quiere tocarte también a ti, como a nosotros aquí en el auditorio. Así que, Señor, te damos gracias. Por tu favor, por tu bondad, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por cada gota de tu sangre. Te quiero decir que ha valido la pena, Señor, para mi familia, para mi comunidad, para la iglesia y también para esas personas que hoy nos escuchan, Señor. Tu gracia, tu favor y tu sacrificio son suficientes para transformar nuestra vida. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast Edifica, y nos veremos en el próximo podcast. Dios les bendiga.